en épocas de pandemia por la COVID-19. Webinar que está a cargo de los siguientes ponentes: la doctora Rosana Tequía Gutiérrez, directora ejecutiva del programa Impulsa Perú; doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú. Y adicionalmente también contamos con el coronel PNP en situación de retiro, José Adán García Blanco, quien es representante del director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Les comunicamos que en breves momentos daremos inicio. Muchísimas gracias por su participación.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos al presente webinar denominado Factores socioculturales, desafíos y oportunidades en épocas de pandemia por la COVID-19, el cual es un evento que viene siendo organizado por el programa Impulsa Perú, en una gestión articulada con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y, por supuesto, la estrategia multisectorial Barrio Seguro. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con excelentes ponentes, los cuales son la magíster Rosana Tequía Gutiérrez, quien es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y magíster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue directora ejecutiva del primer Programa Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado peruano llamado Perú Responsable desde el año 2011 al 2016 en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Participa como miembro titular activo ante el INACAL, órgano rector del Estado peruano, para acciones del Comité Técnico de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social desde el año 2010 a la actualidad. Participa como miembro del Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y del Estado peruano desde junio de 2019 a la fecha. Y actualmente es directora ejecutiva del Programa Nacional Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cargo que viene desempeñando desde el 2016. También contamos como ponentes al doctor Armando Medina Ibáñez, quien es doctor en Humanidades, maestro en Administración y Gerencia Social, licenciado en Antropología Social, bachiller en Ciencias Sociales, consultor de organismos nacionales e internacionales, investigador social, autor de libros y artículos científicos. Actualmente es el decano nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y decano tesorero del Consejo Nacional de Decanos. Y como tercer y último ponente, contamos con la presencia del coronel PNP en situación de retiro, José Adán García Blanco, quien estará en representación del director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. El coronel cursó estudios superiores en la Escuela de Oficiales de la Guardia Civil del Perú, en la Escuela de Carabineros de Chile, estudios de pregrado en Educación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Administración y Ciencia Política en la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina Policial, y distintos diplomados en la Universidad San Martín de Porres, Universidad Ricardo Palma, Universidad de San y en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Ha sido director ejecutivo Interpol Lima, asesor de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Defensa Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco, director general de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Oficina Nacional del Gobierno Interior del MINTER y también asesor de la Dirección General de Gobierno Interior del MINTER, como especialista en orden público y seguridad ciudadana. Además, también ha contado el cargo de asesor de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Molina y actualmente se desempeña como asesor técnico de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del MININTER. Sin más, simplemente para hacerles mención que nuestro querido país, Perú, ocupa uno de los primeros lugares en albergar el mayor número de casos COVID, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel latinoamericano, sino sobre todo a nivel mundial. Es por ello y en aras de contribuir a romper los nuevos paradigmas en los cuales la ciudadanía afronta en este nuevo escenario, sobre todo para el propio cuidado, es que estamos veniendo realizando distintos tipos de actividades remotas. Y es por ello ha tenido bien el programa Impulsa Perú y en una alianza estratégica con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, realizar el presente webinar para toda la comunidad. Sin más, quisiera darles algunas indicaciones antes de iniciar el presente evento. Número 1. Se les agradece a todos y a todas las participantes que tengan sus micrófonos en modo silencio para el correcto desarrollo del presente webinar. Número 2. Aquellas personas participantes que deseen realizar alguna pregunta o invitación a alguno de nuestros ponentes, tengan a bien a realizarla de manera escrita mediante el chat de la plataforma en la cual estamos haciendo uso, la cual es Zoom. Tercero, todas las preguntas interrogantes serán seleccionadas y serán alcanzadas a los ponentes para que estos respondan en la última bloque del presente webinar denominado Ronda de Preguntas. Hacemos mención a cada uno de los ponentes que la ponencia va a constar con una duración de 20 minutos por cada participante.
Asimismo, hacemos mención que el presente webinar viene siendo transmitido en vivo a través de la fanpage de Facebook de BS Articuladores 4, la cual también pueden conectarse y seguir el presente evento. Sin más, damos el pase al magíster Delvi Argomedo, quien es jefe de la Unidad Zonal La Libertad del programa Impulsa Perú y quien también ocupa el cargo de vicedecano del Colegio Profesional de Antropólogos de Perú de la región norte, a quien damos el pase. Gracias, Cristian. Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches, doctora Rosana, doctor Armando, general en retiro José Adán. Reciban la bienvenida a este espacio de conferencia virtual denominado Factores Socioculturales, Desafíos y Oportunidades en época de pandemia, que tiene por objetivo dar a conocer justamente el panorama actual sobre los desafíos y oportunidades de la población en esta época de pandemia por la COVID-19. Un espacio que ha sido posible gracias a la articulación de entidades públicas y privadas como son la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, el Colegio de Antropólogos del Perú y el programa Impulsa Perú. Sin más preámbulo, damos por aperturado dicho evento. Cristian. Damos el agradecimiento al magíster Delvi Argomedo, quien nos ha brindado unas calurosas palabras y sobre todo de apertura del presente webinar. Ahora, sin más, damos el pase a la doctora Rosana Taquilla Gutiérrez, quien es la directora ejecutiva del programa Impulsa Perú, para que nos brinde su ponencia con respecto a la presente. Damos el pase. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos al público que nos está escuchando y de manera muy especial a los ponentes que el día de hoy estamos en la mesa. Al doctor Armando Medina, decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, al señor José Adán, quien es asesor de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Mininter, y a nuestro querido zonal Delvi Argomedo, de la región La Libertad, del programa Impulsa Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuando formulamos esta oportunidad de tener este webinar titulado Factores Sociales, Desafíos y Oportunidades en estas épocas del COVID, pues, están acá presentes personas que están dentro del ámbito de la antropología, funcionarios públicos que están trabajando en el tema de promover con nosotros cercanamente, hablo por el equipo del Mininter, el empleo en favor de grupos muy vulnerables donde ellos están siempre presentes en el país. Me ponía a reflexionar cómo podríamos abordar también la temática del empleo que esté alineado a estos grupos vulnerables, como también alineado a este enfoque al cual también se titula nuestro evento, que es el tema, el factor, este enfoque cultural. Y a partir de ahí, teniendo estos ejes para poder armar la presentación que voy a ir a ver compartiendo, vamos a ver acá. Sí, se logra ver, ¿verdad? Correcto, doctora, podemos verlo. Entonces, señalaba, iba armando un poco nuestra presentación, mi presentación de hoy, y quería resaltar mucho también, si estamos hablando de cultura, estamos hablando de temas sociales, en esta crisis que es la COVID-19, que conlleva a mirar en cómo vamos a reconstruir nuestro país, no solamente en los temas de orden económico, que es lo que mucho se está hablando, sino sobre todo con una mirada de derechos, con una, no perdiendo ni vulnerando los derechos de las personas al momento de esta reconstrucción en la parte de orden económica, y eso abarca lo ambiental, abarca lo social. Entonces, también resaltaba mucho y veía pues que tenemos desde hace muy pocos días el Plan Nacional, la Política Nacional de Cultura, la cual cuando la cruzamos con los temas de empleo y en estos años de experiencia dentro del sector en favor de grupos vulnerables, pues hemos tenido muchas experiencias gratas como ingratas respecto de poder en verdad cumplir en la política pública
de promover el empleo en favor de estas muchas veces etnias afrodescendientes, amazónicos, grupos vulnerables en la diversidad que ello significa, porque no ha estado presente, no hay conocimiento de la dimensión que implica hablar de la cultura. Y me alegraba mucho, por lo menos, tener un primer paso, una primera vez que nuestro país haya aprobado esta política nacional. En ese sentido, primero un poco para empezar, siempre recordar y sentirnos reconocidos como peruanos de que nuestro país es diverso culturalmente, multiculturalmente, multiétnico, con una cultura ancestral, contemporánea, donde hay una creatividad individual, colectiva, creada toda ella por grupos culturales que se relacionan dentro de un espacio que es la sociedad, y a partir de ahí esta cultura que va finalmente engarzada por diferentes elementos. Veíamos en esta política nacional de cultura, hace poco aprobada, que señalaba en el texto que conlleva expresiones artísticas y culturales, patrimonio cultural, heterogeneidad étnica de individuos y colectivos, industrias culturales. Y que esta política nacional no significa, pues, como sobre todo los antropólogos conocen muy bien, que por el hecho de tener esta política o lineamientos o documentos vamos a recién inaugurar la misma, no, sino que es un canal, la política implica una manera de gestionar, poner un punto hacia adelante de cómo gestionar la cultura a través de esas acciones individuales o colectivas, culturales, que puedan ser realizadas tanto por agentes públicos como por agentes de orden privado. Entonces, esta política nacional de cultura, que sí tiene, veíamos, una visión antropológica, porque pone en el centro del texto al ciudadano en su problemática de cómo ejercer sus derechos culturales, esos derechos culturales con esta mirada étnica y multicultural respecto a cómo lo podemos cruzar también con el derecho de toda persona finalmente de tener un empleo. Veíamos que este espacio de lo cultural que implicaba siempre la inclusión social, que hablamos y trabajamos mucho desde los programas sociales y también Impulsa Perú, pues está presente en la vida de cada uno de nosotros, en lo ambiental, en el acceso que podamos tener cada uno a la educación, las oportunidades o no que tengamos de empleo, a la salud, etcétera. Entonces, veíamos que cultura, dentro de esta mirada más moderna, hasta donde hemos podido revisar a través de la UNESCO en el año 82, señala que va a ser un conjunto de diferentes rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que carecen o caracterizan, a una sociedad o un grupo social, donde hay diferentes expresiones, como la señalan en el segundo párrafo, pero una de esas expresiones encierra, por supuesto, los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales nuevamente nos hacen, y en la mirada también desde el derecho, cuando estamos hablando de los mismos, implica el derecho, el que tú accedes, el que tú participas y cómo tú ejerces también los derechos. Entonces, la COVID, viendo el contexto en el que nos encontramos, vemos que nos ha llevado a todo el país a retroceder en 10 años atrás respecto de los niveles de pobreza. Y el grupo de personas que habían pasado de pobreza extrema en estos últimos años a un nivel de pobreza y algunos de pobreza a un nivel superior, un nivel mayor, al contrario, hemos retrocedido mucho más. Entonces, a eso yo me refería, por ello, al inicio, al señalar el tema de reconstruir, sí, nuestra economía, pero reconstruyéndola con derechos para cada una de las personas y sobre todo las personas con mucha vulnerabilidad. Entonces, la COVID ha impactado, por supuesto, culturalmente y socialmente a nuestra población, que es un poco, yo lo ponía como pregunta en la diapositiva, porque estos derechos culturales que tenemos las personas, absolutamente todas, al momento de ejercer ese derecho también del acceso al empleo, como ejercicio de un derecho pues social, económico, que tenemos cada uno de nosotros en estas épocas del COVID, se ha revelado en que cada uno tenemos pues desigualdades en el acceso al mismo. Hoy en día la exclusión, la vulnerabilidad,
el tema de la informalidad pues se ha visto acrecentada, y el tema siempre de la cultura, que ha sido lamentablemente en nuestro país por muchísimos años y muchas veces siglos, que ha arrastrado en la pobreza a determinados grupos o etnias en nuestro país, pues ahora con la COVID se ven mucho más claramente la afectación de esos derechos culturales, de salud, ambientales y por supuesto también el tema de empleo. Vemos que en estos grupos de pobreza extrema siempre ha habido informalidad. Hoy en día, con mayor razón, la informalidad se torna en una de las también crisis que están acompañando a la COVID-19 y que nos lleva a pensar mucho más en todos estos grupos invisibilizados. Esa diversidad cultural que nos estábamos refiriendo desde la mirada también que expresa los derechos culturales y el empleo, que es en el cual nosotros trabajamos, conlleva, por tanto, en esa diversidad cultural, a mirar a las personas que tienen discapacidad, a ver a las personas también por el género, por la orientación sexual, la edad, las costumbres, el origen étnico, la lengua, la religión, y esa diversidad la vemos expresada en estos diferentes grupos que vemos hoy en día, y ponía al frente los resultados que por estos diferentes factores que vemos en círculos que expresan esta diversidad en la última encuesta nacional de derechos humanos que se ha hecho en nuestro país, pues a preguntas respecto a la vinculación que puedan tener en los temas de empleabilidad, vemos que los mismos, pues en este, entre comillas, ranking del acceso a un puesto de empleo a través de un empleo dependiente y formal, veíamos, como señalan las encuestas, pues en primer lugar de personas que no están dentro de la primera opción, muy descartados del acceso al empleo, vemos las personas que han estado privadas de su libertad. En segundo lugar, las personas extranjeras. Quizá ahora también el tema de las personas migrantes, no solamente quizá ahora las personas venezolanas son las que más priman en nuestro país, pero no solamente tenemos que hablar de una nacionalidad, sino en general el migrante. Vemos que está en segundo lugar las personas trans, las personas con VIH, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, etcétera. Vemos que hay un sinnúmero de personas que sea por un tema de género, por un tema de su orientación sexual, por un tema de edad, por un tema de lengua, etcétera, ya tienen una discriminación, tienen un estar por debajo de los espacios para promover un empleo formal en la misma. Dentro de lo que es la política pública de empleo, los lineamientos que existen a la fecha, el tema de la empleabilidad y la población vulnerable está conceptualizada tanto por organismos como es la OIT, en el caso de empleabilidad, como también el tema de población vulnerable, en este caso muy puntual, por el MIDIS a través de las normativas que señala en la ley de creación del SINAFU y las modificatorias que ha tenido. Ambos conceptos los utilizamos en la política pública de empleo, lo utilizamos en los programas laborales, y estos conversan perfectamente con los que están señalando en la política nacional de cultura. Entonces, las políticas culturales definitivamente tienen que estar cruzadas y tienen que estar engarzadas, articulándose con las políticas de empleo. Existen a la fecha muy poca data al respecto. Creo que los programas laborales somos los que podemos manejar esos números, tanto a nivel de regiones como por diferentes grupos. Sin embargo, no existe una estadística formal que ayude todavía para poder tener a nivel de estos grupos cruzado con lo que son sus oportunidades de empleo o un autoempleo de orden también formal, no en la informalidad. Falta todavía ese trabaje. El enfoque de derechos humanos que se está trabajando a la fecha en el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa por el Ministerio de Justicia tiene un enfoque diverso, y por supuesto también se está trabajando el enfoque cultural inclusivo, diverso,
teniendo en cuenta la lengua, las costumbres, el género, en fin, todo lo que señalábamos hace un momento. Y siempre consideramos muy importante seguir promoviendo investigaciones como las están realizando muchos de los colegios profesionales, la data que se pueda tener a nivel de nuestras instituciones, como es el INEI, como es también promoción del empleo, que está generando data a veces no conocida o no muy visibilizada, pero que está tratando de, por regiones, por perfiles ocupacionales, semanalmente estar estableciendo dónde es que están estos espacios de precariedad en el empleo o perdiéndose el empleo, para que tengamos todos los diferentes funcionarios públicos desde nuestra competencia un rol que tengamos nosotros también que cumplir para efectos de generar la misma, ¿no? Bueno, como una primera intervención, hasta aquí dejo la misma para poder continuar con el evento. Muchas gracias. Agradecemos por su brillante ponencia a la doctora Rosana Tequilla Gutiérrez, quien es directora ejecutiva del programa Impulsa Perú. Ahora pasamos a la ponencia de nuestro segundo participante, quien es el doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, a quien damos la bienvenida y damos el pase. Muchísimas gracias. Doctor Armando, ¿nos acompaña? Hola, hola. Lo escuchamos, doctor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ante todo quiero agradecer a cada uno de ustedes, a la doctora Rosa Taquia, por la gentileza de habernos permitido compartir algunas experiencias y reflexiones en torno a un tema tan importante como es el tema de los factores socioculturales ligados a la posibilidad de generar el empleo en nuestro país, a Delvi Argomedo por haberme invitado a participar en este evento, y claro, al segundo expositor también, al señor José, por también compartir esta mesa de reflexiones. En primer lugar, creo que es vital tratar de entender cuál es nuestro territorio, cuál es nuestro espacio en el cual vamos a desarrollar nuestras políticas de gestión social. Pues todos tenemos una mirada de lo que es la realidad y cómo esta se va dando a través del tiempo y cómo esta se va desarrollando dentro de las esferas políticas. Porque la gestión social no es solamente establecer una propuesta de lineamientos políticos generales, sino simplemente que la gestión social es trabajar articuladamente con un territorio, con una población, con un determinado grupo humano. Por eso, cuando vi la presentación que me hacían sobre este tema de los factores socioculturales ligados a la oportunidad de la pandemia y las posibilidades laborales, me pareció un tema vital, un tema clave, porque desde un sector que se pretende resolver el problema laboral y sobre todo disminuir los índices de pobreza y llevar probablemente algunas posibilidades de mejor de alimentación a las familias en estos tiempos tan difíciles, creo que es muy vital tomar el tema de los aspectos culturales, que ya muy bien lo ha planteado también la doctora Rosa. Para empezar, hay que tener con claridad que en nuestro mundo andino, si ustedes se dan cuenta, tenemos una forma muy diferente de ver el mundo, de entender la vida, de entender la salud, la muerte. Todo esto tiene unas connotaciones muy diferentes a lo que nosotros tenemos desde nuestro mundo occidental. En nuestro mundo más académico, la reflexión crítica y la mirada reflexiva desde nuestros avances científicos y académicos a veces nos hace perder ese sentido humano o más humanizados hacia nuestra realidad y nuestro entorno. En nuestros pueblos andinos y amazónicos por siempre han tenido una vinculación hacia la tierra, pero como un elemento vivo. Esta es una pintura que lo tomé para poder presentarles acá, que me parece que grafica de manera clara el sentido de la Pachamama, la gran mujer dadora de vida, germinadora de alimentos, la que cría y recrea toda la felicidad de la familia y la comunidad. Es este sentido de vida que le dan a la tierra
es que permite relacionar al hombre con su entorno, con su naturaleza, con sus espacios sagrados, que cuando llegaron los españoles no lograron entender esa mirada. ¿Y qué nos dijeron? Que nosotros éramos idólatras. Adorábamos a la tierra, adorábamos al sol, y adorábamos al árbol, y adorábamos al agua. Y no era que adorábamos en el sentido que ellos sentían la palabra de adoración. Nosotros vivíamos en una relación de armonía, porque en este mundo andino, amazónico y costeño, la realidad y la forma de vincularnos a la naturaleza es mediante el respeto, porque el respeto genera armonía y la armonía es salud. Por tanto, entender la salud no es solamente si tengo microbios o si tengo algunos vectores dentro de mi cuerpo, sino cómo yo articulo con mi entorno, porque si yo estoy enfermo, mi naturaleza también se puede enfermar. Y si mi naturaleza se enferma, obviamente que yo también me enfermo. Mis animalitos, mis chakras ya no producen. Entonces, por consecuencia, toda esa contextualidad le da un sentido vivificante de la naturaleza, y a eso le llamamos una nueva cosmovisión de la vida. En ese sentido, es importante considerarlo porque cuando hablamos de la gestión social, estamos hablando de la construcción de diversos espacios para la interacción social. Pero la interacción social, ¿qué significa? Buscar mecanismos de crecimiento, un crecimiento que está ligado a la economía, a la producción. Pero la economía no solamente está vinculada al dinero, sino a veces está ligada a elementos que te permiten encontrar felicidad y satisfacción. Por ejemplo, las dádivas, los trueques, los intercambios, los regalos. Todo esto tiene un sentido de reciprocidad. Entonces, no es que hemos perdido esa esencia, no hemos perdido la vitalidad de nuestros pueblos, porque nosotros no hemos sido individualistas, siempre hemos sido colectivos y solidarios. Ahora que nos ha venido el COVID, nos dice que ahora debemos aislarnos de nuestros congéneres, y ahora tenemos la distancia social, pero eso recién estamos viéndolo ahora, porque nosotros como peruanos, ¿quién de ustedes no ha celebrado un cumpleaños? Y vaya, ¿qué cumpleaños se celebran? Con buena comida, buena bebida y buena música. Y que vengan los amigos. ¿Un europeo hará lo mismo? Pues no. En muchos países de Europa no practican estas formas de socialización porque no está dentro de su estructura social de convivencia. Ellos tienen otros parámetros. Pero en nuestros pueblos andinos, amazónicos y costeños, incluyéndonos los que estamos en las grandes capitales porque somos el resultado de esas grandes migraciones y nuestra herencia cultural no nos abandona por más que nos pongamos un buen perfume o un buen traje, nuestras herencias culturales las vamos a tener siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a celebrar elementos que nos socializan y nos vinculan y nos articulan. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que la economía no solamente está vinculada al ahorro para la producción de ganancia, sino la economía está vinculada a la generación de amistades, a la forma de interactuar con los demás. Por eso, si ustedes habrán notado y habrán visto, es que en muchos de nuestros pueblos, las fiestas patronales desbordan de alegría, de comida, de bebida y entusiasmo. A costa de mucho dinero, de mucho dinero y sobre todo de mucha participación colectiva, porque no se está guardando dinero allí, se está ganando amistades, fortaleciendo vínculos familiares. Esto no se contabiliza como dinero ni como bien económico, sino como un bien social. Ese se llama el enigma del don, que por ejemplo hablaba un antropólogo como Marcel Mauss. Luego, estas cosas vamos a convivir en un espacio de integralidad de la Pachamama y todos estos elementos de la tierra, y dicho sea de paso, ya entramos al mes de agosto, el mes de la tierra, el mes de los vientos, el mes de las cosechas, el mes de los granos, y es el tiempo de la tierra. Y ese tiempo de la tierra es cíclica, porque está marcada por los ciclos cosmogónicos, del manejo de los ciclos lunares y todas las constelaciones
geoespaciales. Todo eso pasa por la forma de ver la vida y relacionarse en esa integralidad. Entonces, hablar de medio ambiente no es solamente ver si botas un papel más o un papel menos, sino cómo miramos la articulación con ese mundo y ese espacio. En ese sentido, vamos trabajando por ese lado. Para ello, necesitamos trabajar dentro de un contexto de la equidad social. Mirar de esa mirada prospectiva, mirar cómo articulamos con las diferentes formas de pensar y ver las cosas y la vida para poder tener un equilibrio más articulado. Pero aquí viene un gran problema. Muchos de nosotros, cuando hemos visto las políticas de Estado, y en cierta manera también me alegro y me sumo a la posición de la doctora Rosana, de que se ha dado la Política Nacional de Cultura, porque es muy bueno. Por primera vez en la historia tenemos una política nacional y eso me parece altamente saludable. Pero cuando nosotros miramos la política y vemos los diferentes documentos técnicos que han salido ya del Ministerio de Cultura y muchos lados, donde ahora trabajamos dentro del enfoque de la interculturalidad. Y es verdad, el Perú es diverso, plural, multilingüe, multicultural, pero muchos lo entendemos teóricamente. Pero en la práctica, muchas veces nos falta desprendernos de nuestros prejuicios, porque hemos sido educados en una educación muy occidental y hemos tenido una distorsión de nuestra realidad. No sé si a algunos de ustedes en el colegio les han hablado cuál es la realidad del Perú, pero yo me acuerdo que en mi colegio me hablaban que el Perú era costa, sierra y selva. Además, había poblaciones que hablaban unos idiomas raros por ahí en la sierra, que era el quechua y el aymara. Y además en la Constitución Política así lo dice. Hasta ahí crecí y me eduqué conociendo que eso era el Perú. Y claro, cuando ya entro a la universidad y me formo como antropólogo y empiezo a viajar por todos los lugares del Perú, encuentro que el Perú era más complejo que eso. Y me doy cuenta que el Perú era como este mapa que les acabo de mostrar aquí, y que este mapa refleja lo que recién en el censo del 2017 dio como resultado la configuración de un país plural. Y entonces, cuando hablamos de la gestión social, pregunto, ¿sobre qué Perú trabajamos? Sobre el que nos presenta el INEI, donde nos dice que somos 33 millones de peruanos, tantos pobres, tantos ricos, tantas mujeres, tantos niños, tantos contagiados, y nos presentan esas tortas maravillosas o esas barras que suben y bajan de colores muy hermosos. ¿Sobre ese Perú tomamos decisiones? ¿Sobre ese Perú trabajamos? Claro que así lo hemos hecho hasta ahora, pues. Y a la forma como hemos visto del fracaso de muchas de las cosas que están interviniendo ahora en el COVID, es porque no nos hemos dado cuenta de este Perú. El Perú, miren ustedes, tiene una diversidad de pueblos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos o hemos visitado a los arabelas, a los aguajún, a los candoshi, a los cacataybo, a los madijas, a los ixcunahuas, los shawi, los ticuna, los aguajún, los huampís, los mashcopiros, los madijas, etcétera? Son 55 nacionalidades. Pregunto, ¿qué peruano? ¿Qué peruano y en qué maestría o en qué doctorado o en qué pregrado nos han dado esta información? Probablemente nunca nos han dado. ¿Y por qué? Porque recién en el 2017 el Estado ha hecho este censo que ha sido cuestionado de muchas maneras, pero tenemos un avance para conocer cuál es nuestra realidad peruana. Y sobre esta realidad es que vamos a configurar las propuestas de intervención para ver cómo ayudamos a superar la pobreza, el hambre y la enfermedad. Porque cada uno de estos pueblos tiene una cultura y tiene una forma de ver la vida. Por eso es que se le llama son nacionalidades. No se acordarán que hasta los aymaras quisieron independizarse en un determinado momento, porque ellos tenían todas las condiciones para hacerlo. Pero claro, no era una utopía, pero intentaron hacerlo. Y muchos pueblos indígenas lo están haciendo así. Y hoy que estamos frente al COVID, todos los pueblos empiezan a resurgir, mientras que por un lado, el lado oficial, estamos con nuestras ivermectinas y todos nuestros avances de los medicamentos farmacológicos, buscando y experimentando. Por el otro lado, nuestros pueblos, basados en su cultura y en su conocimiento ancestral, han empezado a sacar también sus propios medicamentos alternativos.
y ahora sacan el matico, el ajo, el quión y una serie de productos y brebajes que han sido herencia de sus pueblos y de sus culturas. Y entonces aquí estamos, esta es la riqueza de nuestro país y estas nacionalidades son las que tenemos que trabajar. Y entonces, ahora que diseñemos las políticas de gestión social y si queremos mirar lo que es la revalorización y el trabajo, es una tarea que nos queda pendiente para mirarlo en el marco de esta pluralidad. Esta es la realidad. Ahora muchos de ustedes me pueden decir, pero claro, señor antropólogo, estos están por allá, por el corazón de la selva, ya no vamos a ir, además son poquitos. Falso. Vayan a Palacio de Gobierno, suban al segundo piso y por la ventana miren atrás quién vive. Ahí están nuestros amigos los shipibos conivos. No necesitamos irnos al corazón de la selva, ellos viven acá en Lima. Nuestra población está aquí. Y vea usted, en el último censo salió que nuestra mayor cantidad de población de quechohablantes estaba en San Juan del Lurigancho. ¿Y dónde están los mayores contagiados del COVID? San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos. Se dan cuenta nuevamente que esta movilidad de los pueblos originarios que han sido fruto de estas migraciones, ya sea por cambios climáticos o por otra naturaleza, pero finalmente han desembocado en la gran ciudad de Lima y se han ubicado en los diferentes estamentos y en las diferentes zonas de la periferia de Lima, y que hoy muchos de ellos están siendo afectados y que no se les contempla en la lógica de su propia cultura, y mucho menos se les comunica en los términos que ellos deben entendernos. Todos hablamos pensando de que lo que decimos el otro nos entiende, y nunca nos ponemos en el papel del otro para ver si realmente nos está comprendiendo. Por eso, aquí debe quedar claro esta reflexión. Primero, esto debemos de tenerlo muy bien señalizado y recordado a cada momento cuando hablemos del Perú y sobre qué territorio vamos a trabajar. El Perú, en primer lugar, existen 55 pueblos originarios. No es 33 millones de peruanos. Son los 33 millones de peruanos divididos en 55 nacionalidades. Recuerden, cada nacionalidad es un mundo aparte. Cada pueblo tiene una cultura diferente. En el Perú se hablan 48 idiomas, 4 en el área andina y 44 idiomas en la Amazonía. Vuelvo, qué difícil es trabajar en el Perú. Sobre todo cuando tenemos responsabilidades desde el Estado para decidir y tomar decisiones por las políticas de gestión sociales y lo que es la gestión social en esta situación de complejidades culturales. Sin embargo, conociendo la importancia de la comunicación como el elemento central para poder llevar información y transferir competencias a estas poblaciones, aquí les presento una línea de tiempo que desde el 2011 hasta el 2019 se han venido dando una serie de hechos donde el Estado ha ido promulgando una serie de leyes para fortalecer las competencias lingüísticas. ¿Y por qué lo ha hecho el Estado a través del Ministerio de Cultura? Por ejemplo, que hasta en el 2019 que ha sacado por primera vez el plan de implementación de la Política Nacional de Lenguas Originarias. Porque el primer elemento central, si queremos formar y educar a la gente, es la educación, es la comunicación. Si no sabemos comunicarnos, por Dios, no servimos para nada. Y esto, vean ustedes, ¿cuándo empezó? 2011. ¿Hace cuántos añitos? 9 añitos. Sin embargo, ya vamos a celebrar el bicentenario. ¿Se dan cuenta cómo hemos vivido de espaldas al Perú? Esto es lo que a nosotros debe reflejarnos una realidad para poder transitar y poder poner en evidencia y sobre todo desarrollar mayores capacidades y mayor cantidad de investigaciones. Necesitamos trabajar las partes cualitativas porque ya no necesitamos muchos números, ya no necesitamos muchos datos estadísticos. Lo que necesitamos es comprender a nuestra gente, porque a partir de la comprensión vamos a poder gestionar nuestras políticas, vamos a poder gestionar nuestras propuestas de intervención para que sean sostenibles, porque vamos a entender lo que quiere el otro. Esto es como en un buen romance.
Si tú no comprendes a la otra pareja que tú tienes enfrente, probablemente vas a terminar en un fracaso, porque no vas a entender y no la vas a comprender, ni te vas a dejar comprender. Esas incomprensiones los llevan al conflicto, a la exclusión, a la discriminación. Por eso es que nuestro país todavía sigue siendo racista, porque no logramos entender que somos diversos. Esta situación, finalmente, debe de ser una realidad que debe ser comprendida en el marco de nuestras competencias y posibilidades, pero siempre debemos conservar esa flexibilidad de interpretar y comprender al otro. Como decía, yo creo que un colega el otro día mencionaba y conversábamos a manera de conversación reflexiva sobre este tema, ¿qué lecciones nos deja esta pandemia? Y entre una de las cosas que habíamos conversado, decíamos, en primer lugar, nos deja como lecciones que debemos de tener un Estado más fuerte. En segundo lugar, debemos de preservar la comunidad por encima del interés individual, porque la colectividad y la sociabilidad siempre va a ser un valor fundamental para crecer y desarrollo como país, como pueblo, como familia, como cultura. Debemos repotenciar la salud pública, pero entendiendo la salud pública no como responsabilidad de los profesionales de la salud, sino como esa responsabilidad del ciudadano, de sus líderes, de las familias, porque la salud es una tarea de todos, no es del MINSA, no es del puesto de salud, es una responsabilidad de nosotros. Ya el señor presidente de la República nos ha reiterado en muchas oportunidades que hoy más que nunca la responsabilidad de nuestra salud está en nuestras manos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú me cuidas, yo te cuido. ¿Cómo nos cuidamos? Usando todos los mecanismos de prevención, nuestras mascarillas, nuestro lavado de manos y nuestros saludos a cierta distancia. Y luego, implementar lo que son las políticas de gestión digital. Hoy más que nunca, creo que no podemos abandonar lo que ya la ciencia y la tecnología nos ha traído. Debemos fortalecer esa parte. Lo otro, tendríamos que ver el respeto a la conservación del medio ambiente, que ha sido un claro ejemplo de demostrar que el ser vivo más agresivo que ha dañado la naturaleza ha sido el hombre. Prueba de eso ha sido que en estos días de la pandemia hemos visto cómo los medios televisivos nos mostraban cómo ha cambiado el mar y muchas aves y animales han vuelto a retomar sus espacios que estaban de alguna manera ya dañados. Para ir terminando, yo creo que uno de los aspectos centrales que también surgía de esta conversación con estos amigos era que debemos repotenciar el rol de la familia y la comunidad, porque es ahí donde nosotros debemos educarnos en la salud, en la atención primaria de la salud, cómo alimentarnos adecuadamente, cómo protegernos de los virus y bacterias, cómo socializarnos y solidarizarnos para crear competencia. Finalmente, todo esto va a repercutir en que nosotros vamos a ser ciudadanos que vamos a tener todas las competencias de salubridad para poder estar preparados y enfrentar nuevos desafíos. Y es a partir de ahí donde yo empiezo a diseñar lo que son las políticas de trabajo. Y cada política de trabajo debe de estar enfocada en función a los ecosistemas y a los territorios diferenciados. No podemos diseñar una política nacional. ¿Por qué? Porque tenemos 52 nacionalidades. Pero el problema no es solamente la cultura, sino debemos de tener en cuenta que ya estamos trabajando en espacios ecológicos. Una cosa es vivir aquí en Lima, otra cosa es vivir en otro piso ecológico como es Chosica, Chaclacayo, y nos vamos a San Mateo, La Oroya, y llegas arriba a Cerro de Pasco, y luego bajas a Huánuco y te vas a Tingo María. Miren nada más en esa pequeña ruta cuántos pisos ecológicos hemos pasado. Por tanto, si yo no contemplo esas potencialidades del medio ambiente, la ecología y todos los recursos que hay en esa zona para poder explotar y poder poner a disposición de la gente, mi política no va a tener mayor resultado. Entonces, la primera recomendación y sugerencia que puedo hacer desde la perspectiva antropológica es que el trabajo para reducción de la pobreza y sobre todo generación de empleo debe partir de la comprensión de las realidades ecosistémicas del Perú y a partir de allí generar propuestas de intervenciones laborales. Finalmente, yo creo que nosotros debemos ser aperturados a esa mirada amplia y tal como lo decía Ramón Campoamor, un gran poeta español, y es que en este mundo traidor
Nada hay de verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, por su brillante exposición y dilucidarnos en este aspecto sobre la pluralidad de nuestro querido país. Ahora pasamos a la tercera ponencia, quien estará a cargo del coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Adán García Blanco, quien en este caso está en representación del director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. En este momento hacemos mención que en nuestra plataforma, a la cual estamos haciendo uso, Zoom, ha llegado al aforo máximo. Sin embargo, si hay algunas personas que desean acompañarnos, pueden utilizar a través de la conexión por Facebook Live mediante la fanpage BS Articulados 4 en números romanos, que a su misma vez está paralelamente siendo transmitida. Ahora, sin más, damos el pase al coronel José Adán García Blanco, quien lo recibimos cordialmente. Adelante, coronel. Muchas gracias. Coronel, ¿puede activar su audio? ¿Aún no lo escuchamos? Aló, ¿me escucha? Lo copiamos, coronel. ¿Me escucha? Lo escuchamos, coronel. Ya, buenas noches. Hacía referencia a presentarle nuestro saludo a la doctora Rosana Taquia, al señor Magíster Argomedo y al doctor Armando Medina, así como los que nos acompañan en esta noche. Le alcanzo también los saludos del señor Jorge Eduardo Montoya Pérez, ministro del Interior, y de nuestro director general de Seguridad Ciudadana, Jorge Luis Gutiérrez Cenices. Corresponde a nosotros como Dirección General de Seguridad Ciudadana presentarles o hacerles conocer sobre la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Una estrategia que como tal fue diseñada y aprobada por Decreto Supremo 008 en marzo del año 2017. Esta estrategia inicialmente fue aprobada para la prevención social del crimen y la violencia, con la finalidad podemos avanzar la diapositiva, no tengo el control de la misma. Perfecto, coronel. Usted nos indica y lo avanzamos. Ya, gracias. Dicha estrategia, como lo decía, fue aprobada para la prevención social del crimen y la violencia, con la finalidad de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en territorios focalizados de acuerdo a los índices de criminalidad, atendiendo de forma preventiva los factores de riesgo criminógeno. En este contexto, Barrio Seguro inicialmente presentó 4 objetivos. El primer objetivo era reducir los índices de robos, homicidios y violencia doméstica. El segundo, incrementar la confianza de la población en la Policía Nacional del Perú. El tercero, fortalecer los gobiernos locales, comisarías y sociedad civil en el abordaje de la seguridad ciudadana. Y como cuarto objetivo, disminuir los factores de riesgo del crimen y la violencia. Estos objetivos se plantearon para ser desarrollados desde 3 ejes de intervención: la prevención policial propiamente dicha, a cargo de la Policía Nacional del Perú;
una prevención comunitaria que precisamente buscaba que integrar la prevención del delito desde la misma comunidad, trabajando conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. Y por último, como eje de intervención, se planteaba la prevención social del delito. Cada uno de estos ejes de intervención tenía implementado determinadas acciones para cumplir con estos objetivos. En cuanto se refería a la prevención policial, la policía viene desarrollando el patrullaje estratégico en las jurisdicciones de estos barrios. Hay una presencia disuasiva de la policía en los mismos. Hay un incremento específico en un promedio de 15 a 20 policías en estos barrios que han sido seleccionados. Esta policía trata de desarrollar un modelo de policía comunitario. Es un trabajo articulado con la comunidad. Policía y comunidad restauran el binomio que con el tiempo y debido a las acciones terroristas que se desarrollaron en el país en la década del 80, 90, alejó a la comunidad de las comisarías. Esta policía comunitaria trata de recuperar este acercamiento a la comunidad. Esta estrategia también ha puesto énfasis en el desarrollo de la inteligencia policial para detectar los lugares de mayor incidencia delictiva en estos barrios focalizados y elegidos para el trabajo de la estrategia multisectorial. También se ha desarrollado y se ha implementado el laboratorio de criminalística que permitan desarrollar una investigación policial más especializada y sobre todo que le permita al sistema de justicia contar con pruebas bien obtenidas y bien trabajadas. En el marco de la prevención comunitaria del delito, el trabajo conjunto que desarrolla la policía con la comunidad, se han desarrollado y se vienen desarrollando una serie de programas que tiene la misma Policía Nacional del Perú diseñado. Estos trabajos los realizan generalmente con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a la prevención social del delito, que es fundamental el apoyo de los articuladores territoriales de los barrios focalizados, hay la necesidad de la presencia de los sectores, cuando hablamos del gobierno central y de los mismos gobiernos locales. Barrio Seguro se desarrolla en 4 etapas: la planificación, la ejecución, la consolidación y el monitoreo y evaluación. Antes de determinar el territorio en que se va a actuar, hay un conocimiento previo de este lugar, de este territorio, hay un diagnóstico situacional que permite identificar las características propias que motivan y refuerzan la intervención en el referido barrio. Para eso hay una adecuada planificación.
después viene el proceso de ejecución, y una vez que ya se ha intervenido, viene la etapa de consolidación. Hoy estamos coordinando con el INEI la etapa de evaluación de impacto de Barrio Seguro. El monitoreo lo desarrolla la Dirección de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana de la Dirección General. Los enfoques que se han tenido en cuenta para desarrollar esta estrategia multisectorial es un enfoque preventivo. Como hacía mención al inicio, trabajamos bastante en fortalecer la prevención policial del delito. Estamos introduciendo, recuperando la presencia de la comunidad en el manejo de la prevención comunitaria. No hay mejor elemento de trabajo en este tema que la comunidad. La comunidad tiene que integrarse, entender y participar conjuntamente con la policía para resolver sus problemas de seguridad ciudadana. Y la prevención social está en manos de la intervención de los diferentes y diversos sectores que intervienen. Seguimos, por favor, con la diapositiva. En cuanto a los factores de riesgos atendidos en esta estrategia multisectorial, tenemos que un factor de riesgo que tenemos en cuenta es la deserción escolar. En esto viene desarrollando tarea específica el Ministerio de Educación. Para nada y para nadie es ajeno a la violencia familiar y de género que en los últimos tiempos viene azotando a la familia peruana. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desarrolla un trabajo fundamental en esto. La estrategia multisectorial Barrio Seguro ayuda y colabora con el Ministerio para desarrollar sus programas de atención. Para nadie tampoco es ajeno reconocer que en los territorios falta recuperar espacios públicos que lamentablemente han sido cedidos a la violencia, a la delincuencia, a grupos de personas de mal vivir que se dedican a tomar estos lugares ante la carencia de un control sobre ellos por parte de los gobiernos locales, un abandono en cuanto a luz, alumbrado público, que generan este tipo de espacios controlados por la violencia. El Ministerio de Vivienda viene trabajando de la mano para la recuperación de estos espacios públicos con los gobiernos locales. Tenemos también la situación de la salud mental en el Perú. MINSA viene desarrollando programas para atender esta brecha que hay con la salud mental en la comunidad peruana. Del programa de vida viene trabajando bajo sus lineamientos de acción orientados al consumo de alcohol y drogas. En cuanto a los entornos violentos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que lamentablemente no somos ajenos en el país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desarrolla programas que permiten atender estos entornos difíciles para nuestros niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la falta de oportunidades laborales, somos conscientes del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Están involucrados
fuertemente en esta estrategia multisectorial Barrio Seguro. El Ministerio de Cultura ocupa los lugares que son a veces mal empleados por el tiempo libre que tienen los jóvenes y los adolescentes, con sus programas que vienen ellos desarrollando. Y por último, el Ministerio de Justicia también trabaja con jóvenes en conflicto con la ley penal. Adicionalmente a estos sectores que hemos señalado, existen intervención de otros sectores que también colaboran y complementan el trabajo de los ministerios que hemos mencionado. Tenemos a organizaciones sociales, a las universidades, institutos públicos, tenemos a la sociedad civil organizada, tenemos a la empresa privada, a los gobiernos regionales y gobiernos locales que vienen trabajando activamente con esta estrategia multisectorial. Tenemos al Instituto Peruano del Deporte, al Instituto Nacional Penitenciario. Avanzamos, por favor. En cuanto a la cobertura de la estrategia multisectorial, hoy tenemos la presencia en 92 barrios a nivel nacional. Ahí ustedes están observando en la parte nominativa los lugares donde tenemos barrios que están implementados y que vienen trabajando con esta estrategia multisectorial. Esto empieza en el año 2016, pero el trabajo efectivo data del 2017, donde se trabaja en 5 barrios inicialmente, en el Callao, en Sarita Colonia, San Juan de Lurigancho, en el barrio Huáscar, La Victoria con el Porvenir en Matute, el Agustino Sexta Zona, el Rímac, el centro histórico del Rímac, y en Lima, Barrio Santo. Hoy día, como les digo, hay 92 barrios ya que vienen trabajando con esta estrategia multisectorial. Cada uno de los barrios cuenta con un articulador territorial que está a cargo y depende de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Seguimos, por favor. En cuanto a los beneficiarios y a los trabajos que se vienen desarrollando de manera cuantitativa, le podemos decir que a través de la existencia de Barrio Seguro hasta el año 2019, han habido 1.140.103 personas beneficiadas con el trabajo que vienen desarrollando a través de la estrategia multisectorial Barrio Seguro, los sectores del gobierno central que intervienen directamente. Tenemos en Pronavec 498, por ejemplo, beneficiarios. El IPD tiene 2.816. El IPD trabaja con acá está, IPD tiene Deporte para Todos. Después hay, tiene jornada escolar completa del Ministerio de Educación, 17.167 alumnos, Expresarte 1.780, Orquestando 520
y así una serie de programas más que están ahorita en pleno funcionamiento en el marco de la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Como les digo, hay un promedio hasta el año 2019 de 1.140.000 personas beneficiadas. Acá hay un dato importante que es necesario resaltar. La otra, por favor, lámina. Acá están los resúmenes por usuarios a través de los lugares donde se encuentran los barrios por departamento. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, en Impulsa Perú, por departamento, ha beneficiado a 370 personas en Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. En cuanto a resumen de usuarios ya más precisados por departamento, también Impulsa Perú por Barrio Seguro, tenemos en el marco de los 370 personas señaladas los lugares por distritos en que se han intervenido. En Arequipa, Santa Marta, Chabucagranda, Ica, Chincha Alta, San Agustín, en Pisco, San Clemente, Cancha Patrulla, Porvenir, Río Seco en La Libertad, Florencia de Mora, La Esperanza, Huichanzao, Alto Trujillo en el Porvenir, La Libertad, Trujillo, El Bosque, y así sucesivamente. Pasamos, por favor, a la otra lámina. Ya, acá hay un dato importante. En cuanto, antes del problema de la pandemia por el COVID-19, en el 2020, del 1 de enero al 15 de marzo, en que inicia este problema de pandemia, se desarrollaron 5.182 actividades de campo. Y contra todo tipo de pronóstico, en la etapa de ya con COVID, del 16 de marzo al 25 de junio de 2020, lo que significó un trabajo a distancia de nuestros articuladores territoriales, se desarrollaron 8.756 actividades, superando notablemente lo que se había desarrollado con la presencia física de estos articuladores, para que vean ustedes que el trabajo remoto no hizo que decayera el trabajo en Barrio Seguro. Es loable rescatar indudablemente el esfuerzo de nuestros articuladores en este trabajo, ¿no? Que es reconocido por toda la Dirección General de Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Interior. Avanzamos, por favor. En cuanto a las evaluaciones que se han desarrollado a la fecha del trabajo que se viene desarrollando en Barrio Seguro. Hoy en día se acaba de concretar la segunda reunión a la cuestión de 15 días con el INEI para continuar y desarrollar en lo que resta del año a diciembre del 2020 con las evaluaciones de impacto. Sin embargo, hasta la actualidad se han evaluado 6 barrios seguros. En este caso, se han hecho con el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
tenemos el trabajo de manera cuantitativa, donde podemos apreciar en el barrio de San Agustín, en Chincha, Ica, por ejemplo, hay un incremento interesante en el trabajo que se ha realizado respecto a la vigilancia en la zona o barrio por parte de la Policía Nacional. Como les decía al inicio, cuando se interviene en un barrio, lo primero que se preocupa la Dirección General de Seguridad Ciudadana es de articular con la Policía Nacional el incremento de manera específica y efectiva con personal policial en el lugar que se está interviniendo. Generalmente es un promedio entre 15 y 20 efectivos que ponen a disposición del articulador territorial. Indudablemente que cumplen tareas propias de su función, de su responsabilidad funcional, los policías, pero trabajan articuladamente con, valga la redundancia, con el articulador territorial de Barrio Seguro, que es la persona que a través de su mesa técnica, donde participan todas las autoridades y miembros del barrio con relación al trabajo de prevención social del delito, prevención policial a cargo de la policía y la prevención comunitaria. Ahí podemos ir viendo nosotros que también, por ejemplo, respecto a la confianza en la Policía Nacional, había una mejora sustancial en estos casos, ¿no? Ha mejorado la percepción de la seguridad en las personas que han sido entrevistadas para esta evaluación, ¿no? La seguridad y la inseguridad en ambos casos ha mejorado notablemente la percepción, ¿no? La siguiente página, por favor. Acá seguimos el correlato del barrio Sarita Colonia, Tihuinza, en el Callao. También podemos apreciar las mejoras que han habido en la confianza hacia la Policía Nacional. Si no es muy relevante quizás, hay una variación favorable. O sea, el trabajo de Barrio Seguro surte su efecto a pesar de las dificultades que tenemos para poder desarrollarlo. Que tienen los articuladores en este caso, porque desde acá la Dirección General hace todos los esfuerzos para brindarle a ellos la posibilidad de que puedan desarrollar en las mejores condiciones su trabajo, ¿no? El barrio Huáscar en San Juan del Lurigancho, en Lima, también hay unas variaciones interesantes en cuanto a los indicadores que han sido evaluados, ¿no? El barrio Centro Histórico en el RIMAC y Barrios Altos en Lima también. La siguiente página, por favor, lámina. Acá son los proyectos especiales que se tienen desarrollando en algunos casos, como el Patronato de Barrio Seguro. Es un proyecto con empresas privadas para brindar capacitación a jóvenes para inclusión laboral. Esto se viene trabajando en la actualidad. Tenemos el proyecto especial con el Ministerio de Interior, No Arrugues, que trabaja de la mano con el Ministerio de Educación para atender la deserción escolar en los barrios más vulnerables del país. Con Naciones Unidas, UNOC, también tenemos Educación para la Justicia, orientando a prevenir el delito y la justicia penal a través del uso de material didáctico en instituciones educativas de primaria y secundaria. Y Juega y Vive, orientado a fortalecer habilidades para la vida en los niños, niñas y adolescentes a través del deporte. Y con el BID hay un proyecto
que está ahorita en plena implementación, donde el BID está haciendo un préstamo importante de dinero para mejorar la prevención policial del delito, para mejorar la inteligencia policial, para trabajar directamente en la lucha contra el crimen y la violencia. Y también para mejorar lo que es la unidad terna, denominada 2020, para mejorar el trabajo de la prevención policial en los distritos del Perú. La siguiente lámina, por favor. En la actualidad se está articulando con el programa Impulsa Perú, en este periodo 2020, con la Escuela de Negocio de CETRUM, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se viene desarrollando talleres de empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempos del COVID-19 en los barrios seguros implementados. Como fecha de desarrollo está considerado julio. Los responsables de la estrategia multisectorial Barrio Seguro están trabajando en este momento sobre el particular. Y por último, la estrategia multisectorial Barrio Seguro viene realizando las coordinaciones con el área funcional de focalización, acreditación y registro Programa Nacional Impulsa Perú sobre el contenido de los cursos de capacitación para la inserción laboral a realizar en Lima Metropolitana inicialmente. Una fecha estimada para este trabajo se tiene previsto agosto-septiembre del presente año. Muchas gracias por su atención y a la orden. Muchísimas gracias al coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Adán García Blanco, en representación del director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, quien nos ha disertado de muy buena manera sobre la estrategia multisectorial Barrio Seguro y sobre su funcionalidad con respecto al factor sociocultural. Ahora pasamos al último bloque del evento, el cual es la ronda de preguntas. Se han recepcionado preguntas por el inbox de la plataforma y han sido, en este caso, seleccionadas una para cada ponente, dando así cumplimiento para el tiempo estimado de la realización del presente webinar. Así que lo vamos a realizar por orden. Se han seleccionado las preguntas que han ido dirigidas a los ponentes. Iniciamos con la doctora Rosana Taquía Gutiérrez, quien es directora ejecutiva del programa Impulsa Perú. Y la pregunta para ella es la siguiente. ¿Cómo podemos afianzar y aumentar la empleabilidad a través de las industrias culturales? En este caso, para lograr la tan ansiada sostenibilidad, la cual usted ha hecho mención en la parte de industrias culturales. Por favor, doctora, ¿nos podría dar respuesta? Sí, yo creo que el trabajo en favor de las industrias culturales tiene que pasar por nuestro sector de manera transversal y articulada, no solamente con el Ministerio de Cultura, sino, entiendo, en la mirada de la sostenibilidad, también con otros sectores. Creo que está faltando todavía por parte quizá de muchos sectores que tenemos que cruzar y ver el tema de promover un empleo formal y también en el tema de la industria enfocada al tema de la cultura. Ver temas, por ejemplo, de los créditos. Los créditos, por ejemplo, no se ven en nuestro sector, pero se ven principalmente en Produce, se ven de repente a nivel de lo que es viendo qué tipo de actividad cultural está dedicada a la misma. Vemos de repente en Mincetur. Si es que de repente estamos viendo focalizar el tema de esas etnias, de repente los grupos afrodescendientes o las personas amazónicas, en fin, el Ministerio de Cultura tiene los registros de dónde están, quiénes son los líderes, etc. No puntualmente lo tenemos nosotros. Entonces creo que mucho va primero por un trabajo articulado que tenemos que tener los sectores, en tal caso trabajo de promoción del empleo también con otros ministerios que tienen la información muy puntual. Creo que el tema, sobre todo de la industria ahora, de la cultura, que está muy golpeada por los temas del COVID, donde muchos de estos negocios que se llevan de manera
a través de medianos, pequeños negocios, talleres, han sido muy golpeados, y creo definitivamente que la mirada de la generación de estos emprendedores no solamente pasa por el tema de promoverle espacios de formalidad como tiene trabajo y promoción del empleo, sino para poder avanzar más tenemos que trabajar definitivamente articuladamente con otros ministerios que tienen la rectoría y las competencias, ¿no? Llámese produce, llámese cultura, y por supuesto siempre mirando el tema de orden ambiental, mirando también el tema presupuestal, y no solamente, antes de terminar, siempre apostando también por la articulación privada. No podemos nosotros trabajar en el Estado solos, necesariamente, y hay varias empresas que trabajan el tema de promover la cultura, y hoy en día que estamos necesitando estas plataformas con la academia, que tiene muy buenas plataformas a través de las cuales se puede salir, tener que trabajar juntos para promover la industria de la cultura. Muchísimas gracias, doctora Rosana Tequía, por responder la pregunta formulada por nuestros participantes en el chat de la plataforma a la cual estamos haciendo uso, Zoom. Segunda pregunta va dirigida hacia el segundo ponente, que es el doctor Armando Miguel Ibáñez, quien es decano nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. La pregunta es la siguiente. Había mencionado que existen un total de 55 pueblos indígenas u originarios que hablan 48 lenguas. En este caso, y teniendo en consideración que existe una política nacional de cultura, ¿de qué manera se puede involucrar a la ciudadanía para darle empoderamiento y sostenibilidad a través de los años? Por favor, doctor Armando, ¿podría dar respuesta? Muchas gracias por la pregunta. Esto me permite reflexionar un poco en el marco de la pluralidad de lo que ya venía mencionando hace algún momento. Que la forma de empoderar a la gente es cuando tú lo haces consciente de algo. Y para poder hacer consciente a alguien de algo, tú primero tienes que conocerlo. Y entonces ahí viene el tema que decía que hace mucha falta que se desarrollen trabajos de investigación cualitativa para poder nosotros conocer quién es ese otro. Porque es en función a ese conocimiento y a ese reconocimiento es que nosotros vamos a llevar la información adecuada para dar la información precisa y que sobre todo la persona lo interiorice. Recuerden, el ser humano no solamente recibe información, no es la información racional la que nos va a cambiar nuestra vida, sino es la información emocional. Porque recuerden, los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Y entonces allí necesitamos transversalizar nuestras acciones bajo el enfoque de la interculturalidad, que sí, el hecho sea de paso, ya es una política también que lo dio hace algunos años el Ministerio de Política, del Ministerio de Cultura, que es la política de gestión intercultural, creo que se llama algo así el documento, donde justamente toda acción que realiza el Estado debe ser transversalizado por la interculturalidad. Pero ahí viene un pequeño tema. ¿Qué entendemos por la interculturalidad? Seguramente que todos ya tienen la respuesta. Interculturalidad es entender al otro. Facilito. Pero no es eso. La interculturalidad en el proceso de la intervención del Estado y en nuestras acciones, la interculturalidad es un cambio de actitud. La interculturalidad es un desprendimiento de nosotros hacia los otros. Es un cambio de paradigma. Es una reestructuración de nuestra esencia y de nuestra razón de ser. Solamente cuando estemos en condiciones de cambiar nosotros, estaremos en condiciones de aplicar la interculturalidad. La interculturalidad, amigos míos, no es yo te respeto, tú me respetas, yo te miro, tú me miras. Ese tipo de cosas no es, sino cuánto estamos dispuestos a aceptar la diferencia. Eso es lo que nosotros debemos promover desde nuestras instituciones del Estado, desde nuestros colaboradores, porque muchos vienen de ámbitos diversos y estamos viendo justamente en el tema de Barrio Seguro, que me parece una brillante exposición, donde justamente la violencia, la agresividad y la transgresión
se han estructurado y se han cimentado en todos los espacios sociales. No solamente es acá en Lima, sino también en los barrios y en los lugares alejados también ha llegado el tema de violencia. Y estamos transitados, por ejemplo, si en muchas comunidades no entra el robo, como se ve acá en la ciudad de Lima, pero en muchos lugares vamos a ver que está atravesado ya sea por cuestiones de traficantes de armas o traficantes de drogas, y donde mucha gente inocente del campo, que son pobladores originarios, que a veces no saben ni lo que cargan en la espalda, son sorprendidos y ellos son muchas veces llevados a las cárceles y están purgando condenas sin saber por qué. Entonces, toda esa complejidad social es lo que necesitamos conocerlo, porque es en función a eso que debemos tomar nuestras decisiones. Finalmente, para terminar esta pregunta que me ha parecido muy importante, creo que uno de los grandes retos que nos queda para trabajar el tema de esa pluralidad y aplicar lo que es la política de cultura que acaban de sacar hace poco, más aplicar el tema de la política de interculturalidad, lo que necesitamos es nuevamente conocer nuestra realidad, investigar más, y eso creo que debemos comprometer más a las universidades para que los muchachos hagan sus tesis en esas realidades y nos alimenten con información para que nosotros podamos tomar decisiones. Basta ya de los datos numéricos nada más que nos reportan las instituciones, porque eso es una parte de la realidad. Nos pinta el cuadro ahí, pero lo que necesitamos es comprender qué hay tras de ese cuadro, porque las personas no son números, son comportamientos, son actitudes, son culturas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, por habernos dilucidado de muy buena manera sobre la pregunta realizada por uno de los participantes a través del chat de la plataforma en la cual estamos haciendo uso. Ahora, como tercera pregunta, está dirigida hacia nuestro tercer ponente, el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Adán García Blanco. La pregunta es la siguiente. Según lo expuesto por usted, el trabajo remoto ha dado mayor producción en comparación con la producción de trabajo en campo. Eso es algo muy importante y sobre todo que es de destacar. La pregunta en sí es, ¿cuál será el trabajo a desarrollar ante un escenario post-COVID-19, teniendo en consideración los logros alcanzados? Por favor, coronel, ¿podría dar respuesta a la pregunta? Gracias por su pregunta. Efectivamente, el trabajo remoto, contra todo pronóstico, resultó bastante más productivo, si se quiere, al trabajo de campo. Pero también hay un factor que juega papel importante en esto. Es que durante este trabajo remoto, la actividad de las familias con las cuales se ha trabajado y se ha intercambiado, esta familia también estaba cumpliendo su cuarentena. Entonces, no es como el trabajo de campo, que las personas están dispersas en sus actividades diarias para satisfacer sus necesidades, y en el caso del remoto, indudablemente hay una mayor predisposición para usar el tiempo por demás libre que teníamos, ¿no? Eso es en cuanto al incremento de los resultados positivos de este trabajo. Ahora, post-COVID, indudablemente es que hay que volver a retomar con las medidas de seguridad y en el marco de la nueva convivencia social que demanda esta pandemia, volver a retomar el trabajo de campo en la medida de lo posible. Lo que hoy día nuestro director general viene trabajando con su equipo es, por ejemplo, tratar de migrar esta estrategia multisectorial a programa para que tenga el mismo peso que tienen los demás o varios programas sociales que maneja el Estado peruano.
tratar de satisfacer la necesidad de seguridad no solamente de un barrio, sino tratar de cubrir en lo posible un distrito. O sea, hay varias situaciones que se vienen hoy evaluando y que se vienen planificando para desarrollarlas post-COVID. Indudablemente que vamos a necesitar el apoyo de los demás sectores, como lo vienen haciendo en la actualidad, desde sus responsabilidades funcionales, pero con mayor presencia de ellos. En lo que debemos nosotros resaltar es que importante es que la ciudadanía, la comunidad, como lo dijo el doctor Medina en la respuesta a la pregunta que le hicieron a él, la comunidad tiene que querer el cambio, porque si no es así y si no aceptamos que nosotros tenemos que cambiar necesaria y obligatoriamente para tener mayor seguridad, esto no se va a dar. No debemos olvidarnos que hasta el año 2003, antes de que se estableciera el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Estado tenía la obligación de cuidar al ciudadano. A partir de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el año 2003, la seguridad de cada uno de nosotros depende de nosotros mismos. Tenemos que aprender necesaria y obligatoriamente a convivir con esa realidad. Gracias. Muchísimas gracias al coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Adán García Blanco, quien nos ha explicado de muy buena manera sobre de qué manera se va a trabajar en un escenario post-COVID y sobre todo sobre la importancia de trabajar de manera conjunta para el logro de los objetivos. Ahora, habiendo cumplido la hora establecida para el presente webinar, damos nuevamente el agradecimiento a los ponentes, la doctora Rosana Taquía Gutiérrez, directora ejecutiva del programa Impulsa Perú, al doctor Armando Medina Ibáñez, decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, y al coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Adán García Blanco, quien está en representación del director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Asimismo, también damos extensivo el agradecimiento por la organización al magíster Delvia Romedo, quien es jefe zonal del programa Impulsa Perú. También, asimismo, hacemos nuestro agradecimiento extensivo a todos y todas las participantes por haber estado presentes en este importante webinar, en lo cual nos ha mostrado muchos aspectos del trabajo y sobre todo destacar 3 cuestiones: articulación, investigación y adaptación, y sobre todo el trabajo conjunto para lograr el objetivo común para el bien de todos y todas. Antes de culminar, por favor, solicitamos a todos y todas las presentes prendan su cámara para poder realizar una foto final institucional que nos permitirá compartirla en nuestras redes sociales institucionales. Por favor, agradecemos a todos y a todas que puedan prender sus cámaras para que se pueda tomar una foto institucional. Acompáñenos, por favor. Agradecemos que estén unos segundos quietos para que se pueda tomar la foto. Un momento, por favor. Listo. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas, y hacemos nuevamente el reconocimiento por la organización al programa Impulsa Perú, con una alianza estratégica articulada con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y, por supuesto, a la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Los exhortamos a todos y a todas, como siempre, a mantener el debido cuidado, tanto de ustedes como de los integrantes de su familia, pues en ella reside no solamente el presente, sino el futuro de nuestra sociedad. Recuerde siempre que tanto el programa Impulsa Perú, el Colegio de Antropólogos del Perú y la estrategia multisectorial Barrio Seguro desea volverlos a ver.
Nuevamente, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.